En 1962, una mujer detiene su trabajo en la Bienal de Venecia para observar un grupo escultórico de figuras alargadas que yacen en una esquina de la galería. Con un gesto inquisitivo, tal vez se pregunta si eso es arte, o tal vez simplemente deja que las estilizadas formas de los personajes le transporten a un tiempo distinto, a otro espacio lleno de preguntas sin respuestas. La fotografía de Aldo Durazzi pasará a la historia junto con la obra Mujeres de Venecia, realizada por el famoso escultor Alberto Giacometti. Pero el suizo era mucho más que eso. Pintor, dibujante, grabador, Giacometti entendió la necesidad de replantear el arte occidental y en el proceso acuñó algunas de las obras más significativas de su siglo. Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás de Alberto Giacometti? Alberto Giacometti nació el 10 de octubre de 1901 en la ciudad de Borgonovo, en Suiza. El mayor de 4 hermanos, su padre Giovanni Giacometti, fue un pintor postimpresionista habitual en las exposiciones de arte de Múnich y en las de la Casa de los Artistas en Zúrich, formando parte del grupo Die Brücke en Dresde. Su madre, Annetta Giacometti Stampa, se encargó de la educación de Alberto y eventualmente fue su modelo en no pocas obras de su madurez. No menos relevante fue su tío, Kuno Amiet, fobista pionero del arte moderno en Suiza, que pintaría poco más de 4.000 obras a lo largo de su vida, y quien en 1899 ganaría una medalla de plata en la Exposición Universal de París. Podría decirse que el ambiente artístico, intelectual y quizás algo bohemio marcó la infancia del autor, por lo que no debe extrañarnos que, junto con sus hermanos, Diego, nacido un año después, y Bruno, 6 años más joven, se dedicaran a las artes y la arquitectura respectivamente. Aunque desde niño, Alberto se lo tomaba bastante en serio. Ya a sus 14 años esculpió el busto de su hermano y realizó la primera obra que se conserva de su autoría, Naturaleza muerta con manzanas, fechada en 1915, que recuerda evidentemente la obra de Cézanne. A los 19 años, tras finalizar la educación secundaria, se traslada a Ginebra con la intención de estudiar pintura y dibujo. Decide profesionalizarse y en 1922 emigra a París para estudiar en la llamada Academia de la Gran Casa con tejado de paja, un espacio educativo ubicado en Montparnasse que ofrecía alternativas a las estrictas reglas de la Escuela de Bellas Artes oficial. El peculiar espacio había sido fundado por su compatriota Martha Stedler y por la rusa Alice Dannenberg, con la intención de ser un refugio para los artistas modernos que buscaban experimentar tanto con la técnica como con el estilo, además de ofrecer costos mucho más bajos que otros espacios similares, llegando a cobrar una única cuota para la contratación de los modelos. En esta atmósfera relajada, Giacometti conoce a Antoine Bourdelle, quien lo inicia en el cubismo y el surrealismo, obteniendo buenos resultados con sus primeras esculturas enmarcadas en estos movimientos, compartiendo muros con otros artistas como Pablo Picasso, Joan Miró o Max Ernst, e influenciándose del agitado ambiente literario encabezado por Paul Éluard y André Breton, con quien colaboró en múltiples ocasiones, como ilustran sus dibujos tempranos para El surrealismo al servicio de la revolución, revista publicada entre 1930 y 1933, a partir de que Breton quedara fascinado con la escultura La bola suspendida, una de las obras maestras del surrealismo francés, parte de lo que el suizo llamó la serie de los objetos móviles y mudos. Tal vez por influencia de los franceses, los temas de este periodo de su carrera son el sexo y la muerte, mujer degollada, mano sosteniendo el vacío y objeto imaginario, irrumpieron estruendosamente en la escena parisina, posicionándolo casi de inmediato como un escultor en ciernes. Sin embargo, antes que nada, Giacometti era un dibujante que consideraba esta disciplina como la que mejor traducía los pensamientos a la imagen, ya fuera con grafito o con tinta, con la que realizaba innumerables bocetos para sus obras, así como estudios del natural e imágenes de memoria en lo que llamaba dibujo retrospectivo,
como lo nombraría en su carta a Pierre Matisse de 1947. Una comunión entre la reflexión y el discurso continuo sobre la obra que se distanciaba de la perspectiva, para favorecer la elaboración de signos semiabstractos y una estilización de las formas cercana a la escritura, resaltando la importancia del papel como valor tonal y las líneas de encuadre que, por lo general, eran evitadas por los artistas de la época, otorgándole a su trabajo una solidez rigurosamente plana, relacionada por los críticos con diferentes estados de ánimo, desde la ansiedad hasta el erotismo, combinando la escultura con la obra gráfica, en lo que ha sido descrito como figuras de signos, utilizando el espacio vacío a modo de elemento estructural, como se ve en los bronces Apolo, Mujer reclinada que sueña, y Tres figuras al aire libre de 1929, poseedoras de la plenitud de una línea trazada con tinta sobre una hoja de papel. En 1927, influenciado por las máscaras africanas, realiza La pareja, una estilizada visión que erradica todo realismo por una simbolización de lo elemental de un ser humano, sin caer en la abstracción absoluta. Este recurso se repite en Mujer de 1930, inspirada en la escultórica paleolítica a la que Giacometti adjudicaba una especie de poder mágico, buscando en el temprano simbolismo del pasado y los pueblos antiguos una influencia que dotara su obra de una conexión mística con lo desconocido, para lo que revisó numerosas publicaciones a propósito de simbología egipcia, apoyado por Breton y sus estudios sobre Nicolas Flamel, en una actitud claramente surrealista. En su momento, la ambigüedad y el ilusionismo propios del movimiento sedujeron a Alberto, quien encontraba en esta fabulación la posibilidad de alejarse de los clichés para desarrollar una poética de la sencillez, equiparable a los signos antes del lenguaje, por lo que la abstracción gradual en su obra se relaciona con la necesidad de eliminar todo aquello que resultara en una distracción, destacando lo esencial de las formas. En sus cuadernos de notas, asegura que su trabajo busca ser una poesía sencilla, pletórica de belleza, por lo que le es imposible expresarse adecuadamente en algo que no sea escultura o dibujo, o tal vez, de vez en cuando, en pintura. En 1933 publica Poemas visuales, en los que los fragmentos de frases sin puntuación se combinan con marcos que definen espacios y un pictograma de una boca. Los estudios preparatorios de estos poemas revelan un método de composición poético más gráfico que literario, concentrándose en el efecto visual general. Ese mismo año ilustra la novela Pies en el plato de René Crevel, con dibujos a tinta que buscan la inmovilidad explícita de las formas, recurso que retoma de Figura frente a una pared, Esfera suspendida y Hombre, mujer y niño de 1931. Vagamente inspiradas en la obra de Giorgio de Chirico, a quien le dedica numerosas notas en sus cuadernos. Al año siguiente funge como testigo en la boda de André Breton, ilustrando la antología que el poeta ofreció a su joven esposa, El aire del agua, aproximándose a la abstracción, lo que lo lleva a entrar en conflicto con los surrealistas. Su padre fallece de manera inesperada, sumiéndolo en un estado de zozobra que lo acerca a la obra de Durero. Paralelamente produce Cabeza a cráneo, como una reflexión sobre la pérdida y la muerte, punto de partida para una serie de variaciones que incluyeron estudios sobre sus hermanos y amigos cercanos. En 1935 rompe con el movimiento surrealista y abraza la abstracción geométrica, permeada de cierto esoterismo, producto de sus estudios de iconografías del pasado, aunque lo abandona a favor del dibujo del natural, a partir de líneas estructurales, volviendo las notas dibujísticas parte de su rutina diaria, la cual llega a calificar de compulsiva. En sus palabras, desde que pinté o dibujé por primera vez, siempre ha sido morder la realidad, defenderme, nutrirme, hacerme más grande para defenderme mejor, para poder atacar, capturar, progresar lo más posible en todos los frentes, en todas las direcciones, protegerme del hambre, del frío, de la muerte, para ser lo más libre posible. En el lapso de 4 años, entre 1936 y 1940, Giacometti insiste con el tema de la cabeza como motivo principal, tanto como elemento simbólico,
como por sus posibilidades en cuanto a retrato de modelos determinados, principalmente allegados y amigos, como sucede con las múltiples variaciones sobre la cabeza del artista Isabel Delmer, yendo de la representación reconocible hasta la abstracción y deconstrucción de la realidad, al punto de arruinar un buen número de obras por las correcciones constantes que realizaba en el proceso. Frente al estallido de la Segunda Guerra Mundial, se refugia en su natal Suiza y desarrolla lo que sería el prototipo de sus esculturas más famosas, la mujer con el carro, inspirada en Delmer, una figura de pie que mira hacia adelante, con un rostro inexpresivo que reflexiona sobre el espacio, la representación y la percepción que buscaba capturar esa sensación efímera del movimiento. Conoce al filósofo Jean-Paul Sartre, a quien a la larga volvería uno de sus amigos más cercanos, quien a su vez realizaría 2 ensayos sobre su obra, uno en 1948 y el otro de 1954. Dedicará varias de sus obras a Giacometti, afirmando que el escultor era un hombre entero, hecho de todos los hombres, que valía por todos ellos, y cualquiera de ellos valdría por él. En 1946 conoce a Annette Arm, empleada de la Cruz Roja con la que contrae matrimonio en 1949. Tal vez un poco presionado por las nuevas responsabilidades de la vida conyugal, modifica la escala de su trabajo por una cada vez mayor, inclinándose por la repetición de las piezas que habían tenido mayor éxito en las galerías, y hacia 1950 produce una serie de esculturas que transmitían la imagen de un claro donde los árboles eran mujeres y las piedras cabezas de hombres, una imagen que más tarde llevaría al extremo en una pieza de tamaño natural. El cambio de escala no solo había sido una cuestión de practicidad. El autor contó en numerosas ocasiones que la revelación le vino en el Boulevard Montparnasse después de ver una película, una epifanía en la que experimentó una transformación completa de la realidad y comprendió que hasta ese momento su visión del mundo había sido fotográfica. Temblé de terror al observar las cabezas que me rodeaban, aisladas en el espacio, entre un café preso del miedo, y un camarero se me acercó con una presencia escultural y siniestra, con los ojos fijos en la inmovilidad absoluta. Giacometti necesitaba esos momentos de trance que le llevaran a un nuevo nivel en su trabajo. Constantemente era acosado por la desidia y la impresión de que sus obras no tenían ningún sentido. En sus palabras, le preocupaba ser un Picasso, pintando meras obras decorativas, sin ninguna búsqueda adyacente. Y bueno, a Picasso tampoco le gustaba Giacometti. Lo consideraba repetitivo y falto de disciplina, y es probable que el suizo, a menudo, estuviera de acuerdo. En 1957, el escritor Jean Genet visitó su estudio describiéndolo como una zanja desastrosa, un pantano lechoso, un vertedero hirviente. Había yeso por todo el suelo y por toda la cara, el pelo y la ropa del escultor, trozos de papel y trozos de pintura en todas las superficies disponibles. Y sin embargo, he aquí los prodigios y mágicos poderes de la fermentación. Como por arte de magia, el arte surgió de los escombros, el yeso del suelo saltó y adquirió permanencia como una figura de pie. A pregunta explícita del escritor, Alberto diría que la diferencia entre sus figuras, hombres y mujeres, residía en la distancia que sentía hacia estas últimas desde su niñez. No obstante, parece que el matrimonio logró subsanar, al menos en parte, esta relación conflictiva con el género femenino que protagonizó su trabajo durante la mayor parte de la década del 50. Manipulando casi exclusivamente el yeso, el artista elaboraba y reelaboraba versiones de sus obras ya clásicas, volviendo a ellas tras años de abandonarlas. Esta repetición, eventualmente un sello de identidad en su trabajo, fue duramente criticado por sus colegas. Sin embargo, tenía un sentido de refinamiento constante. En una carta a Samuel Beckett asegura: «Lo intenté siempre, fracasé siempre. No importa, inténtalo de nuevo, fracasa de nuevo, fracasa mejor. No trabajo para crear bellas pinturas o esculturas, el arte es solo un medio para ver. No importa lo que mire, todo me sorprende y se me escapa. Y no estoy muy seguro de lo que veo». Bajo esta perspectiva, no es de extrañar que sus dibujos, bocetos y estudios alcancen a rebasar los 2000 documentos, y solo un puñado de ellos han sido exhibidos, mientras que la mayoría descansa en las gavetas de la Tate Gallery.
Al terminar la guerra, su trabajo entra en una espiral fructífera de producción y venta. Retoma la pintura entre 1947 y 1950, dedicándose a la producción de retratos, y su trabajo comienza a exhibirse en recintos cada vez más importantes. El Museo de Arte Moderno de París en el 52, y en años sucesivos, la Casa de Arte de Basilea y el MoMA le abren las puertas para sendas retrospectivas de su obra. Se gana la admiración del crítico David Sylvester y el de Solomon Guggenheim, quien le promueven su trabajo en Nueva York. Hacia 1956 se le invita a participar en la Bienal de Venecia, para lo que crea el grupo escultórico que ya hemos mencionado. Pero más relevante para él es conocer a Caroline, una mujer de quien hará múltiples retratos al grado de abandonar parcialmente la escultura, retomando los pinceles en lo que consideró su madurez artística. En 1958, recibe el encargo de crear una escultura monumental para el edificio del Chase Manhattan Bank de Nueva York, razón por la que se traslada a esta ciudad que le resultará abrumadora. Nunca había estado en una ciudad así, tan rápida. Era demasiado. Abrumado, completó los estudios preparatorios para 4 de las piezas, pero sin poder resistir la presión, abandona el proyecto pagando una indemnización a sus empleadores. La obra nunca se llevará a cabo. Este es un punto de inflexión para el autor. Deja las esculturas de lado definitivamente y en 1964 comienza el retrato de James Lord, escritor norteamericano que hace un minucioso registro de las 18 sesiones en que convive con el artista. Al año siguiente publicará un libro sobre su experiencia, Giacometti, un retrato. En 2017, el libro será llevado al cine por Stanley Tucci con su película Final Portrait, protagonizada por el australiano Geoffrey Rush. Para nadie era secreto que Giacometti era uno de los artistas más codiciados del momento. Su lista de espera dependía del interés que le producía un modelo potencial, y sus esculturas eran suficientes para satisfacer los múltiples encargos alrededor del mundo. No obstante, el artista entra en un periodo de introspección, tal vez harto del medio que había pasado factura a su vida personal. Sus constantes discusiones con su esposa y la lejanía de sus amigos íntimos hacían mella en su salud, y a finales de 1965 presenta una molestia en el pecho que termina convirtiéndose en una pericarditis agravada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este conjunto de dolencias le arrebataría la vida apenas el 11 de enero del año siguiente. Annette queda como única heredera y titular de los derechos de propiedad sobre sus obras. Recopila una lista completa de las obras de Alberto y participa del libro póstumo París sin fin, publicado en 1969, el cual compilaba 150 dibujos inéditos y un texto inacabado del artista. París sin fin, la frase que Giacometti repetía cada vez que caminaba en sus calles. París, mi París, París sin fin. Al morir, el Estado francés crearía la Fundación Alberto y Annette Giacometti, dedicada a la preservación y difusión de la obra del artista. Sin embargo, su legado va más allá de cualquier honor que le pueda otorgar fundación alguna. Agobiado por su propio sentido crítico, humilde en el éxito y vasto en el conocimiento de las formas, Giacometti es uno de esos artistas que aún tienen mucho que decir más allá de su muerte. Sus formas, frágiles y omnipotentes, encarnan la dicotomía paradójica del ser humano, cuyas infinitas posibilidades contrastan con su naturaleza vulnerable. Seres perecederos en continuo movimiento, llevados por una energía elemental más allá de su comprensión, que condiciona su destino a una marcha interminable, retratada en las manos del gran cronista de la condición humana, el inmortal Alberto Giacometti. Pues esto ha sido Detrás del Arte. Le agradezco mucho a nuestros patrons, a los miembros del canal. Les recuerdo que si les gusta el contenido que hacemos en este espacio, nos pueden apoyar con un like, con un super gracias o con un super chat en las transmisiones en vivo. También recuerden que subimos shorts a diario y videos largos aproximadamente cada 15 días. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, déjate un buen like, recomiéndanos con tus amigos y donde quiera que estés, muy pronto nos volveremos a ver. Manténganse extraordinarios. Hasta luego a todos. Bye bye.